merecemos. Y ahí está el reto. Aprender a reflejar ese mismo tipo de amor en nuestras relaciones, aunque no siempre sea fácil. Mira, involucrar a Dios en tus relaciones no significa que te vuelvas un mártir o que dejes que los demás te pasen por encima. Para nada. Lo que significa es que permites que Dios te guíe en cómo responder a los conflictos, cómo perdonar cuando es necesario y cómo construir conexiones más sanas y fuertes. Es aprender a ver a las personas a través de los ojos de Dios, con compasión y paciencia, incluso en los momentos difíciles. Un aspecto importante es la comunicación. Y aquí te voy a ser sincero. Muchas veces los problemas en nuestras relaciones vienen porque no sabemos cómo comunicarnos de manera efectiva. Decimos cosas en el calor del momento que luego lamentamos, o guardamos resentimientos que con el tiempo se convierten en barreras. Pero cuando involucras a Dios, aprendes a hablar con sabiduría, a medir tus palabras y a tener conversaciones que construyen en lugar de destruir. Te doy un ejemplo. Digamos que estás en medio de una discusión con alguien cercano a ti y todo se está poniendo tenso. Normalmente, la reacción inmediata es defenderse o atacar, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si en ese momento haces una pausa, respiras y te tomas un segundo para orar mentalmente algo tan simple como: Dios, dame sabiduría para manejar esto con amor? Te sorprendería lo mucho que puede cambiar el tono de una conversación cuando haces esto. Dejas de reaccionar desde la emoción y empiezas a responder desde un lugar de calma y reflexión. Y eso es lo bonito de involucrar a Dios en tus relaciones. Te ayuda a ver más allá del conflicto. Te das cuenta de que, en lugar de luchar por tener la razón o de querer ganar una discusión, lo importante es mantener la relación, fortalecerla. Y muchas veces, eso implica ser el primero en disculparte, ser el primero en ceder, o simplemente en ser paciente. Pero no lo haces solo por ti. Lo haces porque sabes que Dios está trabajando en ti y en esa relación. Ahora, hablando de perdón, ese es otro tema crucial. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? Y no te culpo, perdonar es difícil, especialmente cuando sentimos que nos han herido profundamente. Pero aquí es donde entra Dios, porque cuando recuerdas cuánto te ha perdonado Él a ti, cuando te das cuenta de todo lo que Dios ha pasado por alto en tu vida, te das cuenta de que puedes extender ese mismo perdón a los demás. No porque lo merezcan, sino porque el perdón libera, y es una de las formas más poderosas de sanar relaciones. Y aquí quiero ser claro. Perdonar no significa que tengas que permitir que alguien te haga daño una y otra vez. Hay relaciones que necesitan límites, y eso está bien. Dios no te pide que permanezcas en situaciones donde te están lastimando. Quizás más que nunca. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este versículo no es una invitación a la pasividad, ni un llamado a simplemente esperar que las cosas cambien por sí solas. Al contrario, es una clave de activación espiritual y mental que desbloquea niveles de claridad, enfoque, creatividad y prosperidad inaccesibles para quienes viven en medio del ruido, la ansiedad, la prisa y la desesperación. Napoleon Hill, en su clásico libro Piense y hágase rico, habla mucho sobre el poder del silencio, de la concentración y de la oración enfocada. Según él, una mente que aprende a estar en calma puede conectarse con fuentes superiores de sabiduría, intuición e inspiración. Hill llamaba a eso inteligencia infinita, una fuerza que coopera con aquellos que tienen un propósito definido, una fe inquebrantable y la disciplina de silenciar el ruido exterior para oír la voz de la dirección interior. Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo en el Salmo 46. Estad quietos. En otras palabras, deja de correr detrás del viento. Deja de intoxicarte con las noticias. Deja de permitir que el miedo, las opiniones ajenas y la ansiedad por el mañana dominen tu mente. Y sabed que yo soy Dios. Eso significa, recuerda quién está en control. Reconoce que existe una fuerza, una inteligencia, una provisión, una protección y una dirección infinitamente mayor que cualquier problema, cualquier crisis o cualquier desafío. Aquí está uno de los mayores descubrimientos que revelan tanto la Biblia como Napoleon Hill. La verdadera prosperidad nace de la calma, de la claridad y de la convicción interior. Es en el silencio mental donde nacen las ideas millonarias. Es en la paz interior donde puedes ver oportunidades que son invisibles para los que están en pánico.
Es en el estado de total confianza en Dios donde activas tu máxima capacidad de enfoque, disciplina y acción inteligente. El problema de la mayoría de las personas es que viven en el extremo opuesto de este principio. Viven agitadas, ansiosas, aceleradas, consumiendo información tóxica, alimentando su mente con miedo, escasez, duda y negatividad. Y como consecuencia, sus decisiones financieras son impulsivas, desordenadas y muchas veces desastrosas. Estad quietos no significa no hacer nada. Significa hacer lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto, guiado por la paz y por la dirección divina, y no por la desesperación. Esto es exactamente lo opuesto a actuar en piloto automático o por impulso. Napoleon Hill enseña que las grandes fortunas no fueron construidas por los que se desesperaron en tiempos de crisis, sino por aquellos que supieron mantenerla and a deeper knowledge of God. Lesson: our prayers should include intercession for others' spiritual well-being, not just their physical needs. Section 5. Practical tips for improving your prayer life. Prayer is not just a spiritual activity, it's a discipline. Like any meaningful relationship, your communication with God grows stronger when you invest time and effort into it. If you've ever struggled with consistency, focus, or even knowing what to say, these practical tips will help you cultivate a richer, more fulfilling prayer life. 1. Set aside dedicated time for prayer. Life is busy, and it's easy for prayer to get pushed to the side when your schedule fills up. That's why it's so important to prioritize time with God. Think of it as setting an appointment with the most important person in your life. Mark 1:35 tells us, "Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, where he prayed." Even Jesus, in the midst of his demanding ministry, made time to connect with the Father. If he prioritized prayer, how much more should we? Find a time of day that works best for you, whether it's early in the morning, during your lunch break, or at night before bed. Protect that time and treat it as sacred. Over time, this discipline will become a habit, and you'll find yourself looking forward to those moments with God. Practical tip: set a reminder on your phone or calendar to spend time in prayer daily. Start small, even if it's just 5 or 10 minutes, and gradually increase as you grow. 2. Create a prayer space. Having a specific place where you pray can help eliminate distractions and create an atmosphere of focus and reverence. This doesn't have to be elaborate. It could be a corner in your home, a spot in your car, or a bench at the park. What matters is that it's a space where you can quiet your mind and focus on God. In Matthew 6:6, Jesus said, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." A prayer space doesn't have to be physically private, but it should feel like a place where you can meet with God without interruptions. Practical tip: bring a Bible, a journal, or even a candle to your prayer space to make it feel more personal and inviting. 3. Pray Scripture. Back to God. One of the most powerful ways to pray is by using God's Word. The Bible is full of promises, truths, and prayers that you can incorporate into your conversations with Him. When you pray Scripture, you're aligning your prayers with God's will and reminding yourself of His faithfulness. For example, if you're feeling anxious, pray Philippians 4:6-7. Lord, help me not to be anxious about anything, but to present problemas, en planes personales que en Dios, ahí está tu prioridad real. Segundo, revisa tu calendario y tu agenda financiera. Tu tiempo y tu dinero siempre van hacia lo que realmente valoras. Si Dios tiene las obras de tu tiempo y de tus recursos, no está primero sin importar lo que digas con tu boca. Tercero, observa tus reacciones en crisis. Cuando enfrentas un problema, ¿tu primer instinto es orar o es llamar a alguien, buscar una solución humana, desesperarte? Tu reacción instintiva revela en quién confías realmente. Ahora, si al examinar tu vida has descubierto que tienes prioridades invertidas, si has identificado que hay cosas, personas o situaciones que has puesto por encima de Dios, necesitas tomar una decisión radical hoy mismo. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias sean más favorables. Hoy, ahora mismo, tienes que hacer lo que el joven rico no hizo, soltar lo que sea que esté ocupando el primer lugar
y entregárselo completamente a Dios. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien estás orando y que necesita poner a Dios primero en su vida. Puede ser un familiar, un amigo, incluso tú mismo. Escríbelo ahora porque vamos a orar juntos por todas esas personas al final de este mensaje. La diferencia entre una vida de paz y abundancia y una vida de ansiedad y escasez no está en cuánto tienes, sino en qué lugar ocupa Dios en tu corazón. El joven rico tenía mucho, pero se fue vacío y triste porque sus posesiones estaban primero. Pero hay personas con poco que desbordan gozo y paz porque Dios está primero. La pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es, ¿quién tiene tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 4. Abraham. La fe que pone a Dios por encima de todo, incluso de lo más amado. Ahora quiero llevarte al momento más desgarrador y más glorioso de toda la historia de Abraham. Dios le había prometido un hijo. Abraham esperó 25 años para ver cumplida esa promesa. 25 años de fe, de espera, de creer contra toda lógica humana. Finalmente nació Isaac, el hijo de la promesa, el hijo amado, la razón de su gozo, la respuesta a décadas de clamor. Y justo cuando Abraham estaba disfrutando de su hijo, cuando finalmente tenía en sus brazos lo que había esperado toda una vida, Dios le pidió algo incomprensible, absolutamente devastador. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Imagina el impacto de esas palabras en el corazón de Abraham. Imagina la batalla interna, el dolor desgarrador, la confusión absoluta. Dios le estaba pidiendo que sacrificara aquello que... La idea de que toda la humanidad está condenada debido al pecado de Adán es extraña al pensamiento judío tradicional. Esta diferencia fundamental en la comprensión de la condición humana lleva a visiones divergentes sobre la necesidad y la naturaleza de la redención. En el cristianismo, Jesús es visto como el Redentor necesario, el único capaz de reconciliar a la humanidad pecaminosa con Dios. En el judaísmo, la redención es vista más en términos de arrepentimiento individual, teshuvá, y obediencia a los mandamientos de Dios. El énfasis cristiano en la necesidad de un Salvador divino para expiar los pecados de la humanidad no encuentra eco en la teología judía tradicional. Para muchos judíos, la idea de que Dios requiera un sacrificio humano, incluso siendo su propio hijo, para perdonar pecados, es problemática y contradice su comprensión de la misericordia y el perdón divinos. En el judaísmo, el perdón de los pecados se alcanza a través del arrepentimiento sincero, la oración y actos de bondad. La idea de que un intermediario divino humano es necesario para la reconciliación con Dios es vista como innecesaria y potencialmente idólatra. El monoteísmo estricto es un pilar fundamental del judaísmo, expresado en el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Decir, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es visto por muchos judíos como una violación de este principio central. Aunque los cristianos afirman que la doctrina no contradice el monoteísmo, argumentando que es una expresión de la naturaleza compleja de un único Dios, esta explicación es difícil de reconciliar con la comprensión judía tradicional de la unidad divina. Para muchos judíos, la idea de que Dios pudiera ser simultáneamente uno y tres es lógicamente contradictoria y teológicamente inaceptable. La deificación de Jesús, en particular, es vista como una forma de idolatría por el judaísmo. La adoración de un ser humano, incluso si se afirma que es la encarnación de Dios, va en contra del segundo de los 10 mandamientos, que prohíbe la adoración de cualquier cosa, además del Dios único. La noción de que Dios podría convertirse en humano o tener un hijo divino es extraña al pensamiento judío. Mientras que el judaísmo reconoce que Dios puede manifestarse de varias formas, como en la zarza ardiente o en la nube en el desierto, la idea de que Dios asuma forma humana permanentemente es considerada una disminución de la trascendencia e inmutabilidad divinas. Es importante notar que el concepto de Trinidad se desarrolló gradualmente en la teología cristiana a lo largo de varios siglos después de Jesús. Para muchos judíos, esto parece ser una innovación teológica que se aleja significativamente, que frecuentemente usa su poder no para destruir, sino para transformar situaciones y personas. La reacción de los soldados sirios
a su súbita confusión, debió haber sido un momento de profunda desesperación y confusión. Hombres entrenados para la batalla, acostumbrados a confiar en sus habilidades y fuerza, ahora se encontraban completamente dependientes y vulnerables. Esta experiencia de impotencia forzada sirvió como una poderosa metáfora de la condición humana ante el poder divino. La autoridad con la que Eliseo condujo toda la situación demuestra un aspecto crucial del poder espiritual. Él opera con precisión quirúrgica. No hubo pánico, violencia ni caos. Cada acción del profeta fue calculada y deliberada, reflejando la naturaleza ordenada e intencional de las operaciones divinas. Como está escrito en 1 Corintios, capítulo 14, vers 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El impacto de esta demostración del poder de Dios no se limitó a ese día. La historia sería contada y recontada a través de las generaciones, sirviendo como un testimonio tangible de la realidad del mundo espiritual y de la supremacía del poder de Dios sobre las fuerzas naturales. Como está registrado en el Salmo capítulo 34, vers 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Lo que sucedió a continuación demostró no solo el poder de Dios, sino también su sabiduría operando a través de su siervo. Con el ejército sirio en estado de completa desorientación, Eliseo asumió un papel inesperado. En lugar de aprovechar la vulnerabilidad del enemigo para destruirlo, eligió un camino sorprendente que transformaría a los enemigos en testigos del poder y la misericordia divina. «Este no es el camino, ni esta es la ciudad», dijo Eliseo a los soldados ciegos. «Síganme, y los llevaré al hombre que buscan». Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 19. Era una declaración técnicamente verdadera, aunque cargada de ironía divina. Eliseo, el propio hombre que ellos buscaban, los conduciría en una jornada que cambiaría completamente el curso del conflicto. El profeta entonces guió a todo el ejército sirio directamente a Samaria, la capital del reino de Israel. Fue una marcha surrealista, un solo hombre de Dios liderando a un ejército enemigo ciego a través del territorio israelita. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo hizo su segunda oración transformadora del día. «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Segunda de Reyes, capítulo 6, vers 20. Cuando sus ojos fueron abiertos, los soldados sirios se encontraron en una situación que debió haber congelado su sangre. Estaban en el corazón del territorio enemigo, dentro de los muros de la capital israelita, completamente rodeados por lado preservando durante siglos. Los festivales que habían estado celebrando correspondían con las fiestas bíblicas. Las leyes de pureza que habían estado siguiendo reflejaban la ley levítica. Las tradiciones orales que habían estado transmitiendo contenían elementos que solo podrían haber venido de una fuente israelita original. No era que estuvieran adoptando una nueva religión, era que estaban redescubriendo su identidad original. Durante las décadas siguientes, eruditos israelíes y rabinos comenzaron a estudiar seriamente las afirmaciones de los Bnei Menashe. Las evidencias lingüísticas, genéticas, culturales y históricas comenzaron a acumularse. Los patrones migratorios correspondían con rutas conocidas. Las tradiciones orales contenían detalles que no podrían haber sido inventados. Era como si Dios hubiera estado preservando esta tribu durante 2700 años específicamente para este momento en la historia. El año 2005 marcó un momento decisivo en la historia de los Bnei Menashe y en el cumplimiento de la profecía bíblica. Después de décadas de investigación, estudio y debate, algo extraordinario sucedió que envió ondas de choque a través del mundo judío y cristiano. El rabino principal sefaradí de Israel, Shlomo Amar, tomó una decisión que muchos consideraron imposible solo años antes. Después de revisar toda la evidencia histórica, lingüística, genética y religiosa, declaró oficialmente que los Bnei Menashe eran descendientes legítimos de la tribu perdida de Manasés. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. El rabino Amar y su equipo de eruditos habían estado estudiando el caso durante años. Habían enviado delegaciones a India para observar directamente las prácticas de los Bnei Menashe. Habían examinado sus tradiciones orales, sus costumbres religiosas, sus patrones migratorios y toda la evidencia disponible. La conclusión fue inequívoca. Después de 2700 años de exilio, una de las tribus perdidas de Israel había sido encontrada. Pero el reconocimiento oficial era solo el primer paso en un proceso que se volvería cada vez más complicado.
Una cosa es reconocer que un grupo de personas son descendientes de una tribu israelita antigua. Otra cosa completamente diferente es integrarlos al Estado moderno de Israel con toda la burocracia, las leyes de inmigración y los procedimientos legales que eso implica. Los Bnei Menashe que querían hacer aliyá, emigrar a Israel, tenían que pasar por un proceso de conversión formal. No porque sus creencias fueran incorrectas, sino porque después de 2700 años de separación, había diferencias en las prácticas religiosas que necesitaban ser armonizadas con el judaísmo ortodoxo moderno. Era como si dos ramas de la misma familia, que habían estado separadas durante milenios, finalmente se reunieran y descubrieran que aunque compartían la misma sangre y las mismas raíces, habían desarrollado tradiciones ligeramente diferentes durante su tiempo. Como si fuera la primera vez que enfrentamos una dificultad, y eso nos llena de miedo. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hacía un milagro para el pueblo de Israel, les decía que construyeran un altar o que recordaran lo que Él había hecho. ¿Por qué? Porque sabía que somos olvidadizos, sabía que cuando enfrentáramos un nuevo problema, podríamos dudar de nuevo. Por eso, cada vez que sientas miedo al futuro, haz un ejercicio de memoria. Pregúntate, ¿cuántas veces Dios me ha sacado de situaciones difíciles antes? ¿Cuántas veces Dios ha provisto cuando parecía imposible? ¿Cuántas veces pensé que no había salida y Dios hizo un camino? Y luego recuérdate, si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:2. No olvides cómo Dios ha sido fiel. No olvides cómo Dios ha obrado en tu vida. No olvides que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si quieres una fe inquebrantable, mantén siempre presente lo que Dios ya ha hecho por ti. Sexta parte. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo se ve oscuro? Aquí es donde la cosa se pone real. Porque claro, hablar de confiar en Dios cuando todo está en calma es fácil. Pero ¿qué pasa cuando la vida se nos sale de control? ¿Qué pasa cuando las noticias son malas? Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el miedo al futuro parece demasiado grande. Porque seamos sinceros, hay momentos en la vida donde todo parece venirse abajo. Momentos en los que sientes que no hay salida, que el futuro es incierto, que todo se ve oscuro. Momentos en los que la fe parece desvanecerse y las dudas comienzan a llenar la mente. Y en esos momentos, la gran pregunta es, ¿cómo sigues confiando en Dios? ¿Cómo sigues creyendo que Él está en control cuando todo parece indicar lo contrario? 1. Recuerda que Dios no se ha ido, aunque no lo sientas. Mira, una de las mayores mentiras que el enemigo quiere meterte en la cabeza es que cuando todo se pone difícil, Dios se ha alejado. Pero eso es una mentira. Dios nunca se aparta de sus hijos. Nunca. Aunque no lo sientas, aunque parezca que no está haciendo nada, Él sigue ahí. Mira lo que dice su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Ves lo que dice? Yo estoy contigo. Dios no dice, a veces estoy contigo, o estoy contigo cuando las cosas van bien. Number Dios está contigo siempre, en la luz y en la oscuridad, en la calma y en la tormenta. Entonces, cuando el miedo al futuro te golpee, cuando todo parezca incierto, lo primero que tienes que recordarte a ti mismo es: Damos. Y aquí hay otra cosa interesante. Esta constancia de Dios no es solo sobre poder y fuerza, también es sobre su amor y fidelidad inmutables. Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 a 23. Es como si todos los días, no importa lo que haya pasado ayer, el amor y la bondad de Dios estuvieran listos y esperando. Entonces, cuando decimos Yahweh, no estamos solo diciendo un nombre, estamos declarando que Dios es la constante última en nuestras vidas. Él no es influenciado por el tiempo, no es alterado por las circunstancias, ni cambiado por el caos del universo. Él es el mismo Dios amoroso, poderoso y fiel que era cuando dividió el Mar Rojo, y será así para siempre. En un mundo que está siempre en movimiento, donde nada permanece igual, ¿no es increíble saber que hay algo seguro y estable en lo que podemos contar? Eso es lo que Yahweh significa. Dios es constante, inmutable, y siempre allí, no importa lo que la vida nos lance. Él es el mismo,
Y eso es exactamente el tipo de garantía que todos necesitamos. Número 8. Yahweh significa el estándar absoluto de la verdad. Cuando hablamos sobre Yahweh, un nombre especial para Dios en la Biblia, estamos sumergiéndonos en algo realmente profundo. Yahweh no es solo un nombre, es como una ventana para entender quién es Dios. Un aspecto profundo de esto es que Yahweh, o Dios, es el estándar absoluto de la verdad. ¿Pero qué significa realmente eso? Imagina que estás jugando un juego, pero no hay libro de reglas. Sería un caos, ¿verdad? En la vida, muchos de nosotros buscamos un conjunto de reglas o una guía, algo que nos diga qué es verdad, qué es correcto y qué es bello. A menudo, recurrimos a diferentes lugares para estas respuestas. Libros de ciencia para los hechos, libros de leyes para lo que es correcto, y quizás arte o naturaleza para lo que es bello. Pero, cuando se trata de Dios, especialmente Yahweh, no necesita ninguno de estos libros. Él es el libro de reglas. Él es el estándar absoluto, aquel que define la verdad, la bondad y la belleza. Salomón y las dos prostitutas. La historia del rey Salomón destaca esto. Salomón era conocido por su sabiduría, un don que pidió a Dios. Hubo un momento en 1 Reyes 3 versículos 16 a 28, donde dos mujeres vinieron a él con un bebé, cada una afirmando ser la madre. Salomón, ante este dilema, propuso una solución impactante: cortar al bebé por la mitad y dar a cada mujer una parte. Eso suena horrible, pero en realidad era una prueba astuta. La verdadera madre, movida por el amor, inmediatamente pidió a Salomón dar el bebé a la otra mujer, con la esperanza de salvar la vida del niño. Salomón entonces supo que ella era la verdadera madre. Esta historia no es solo sobre la sabiduría de Salomón, es sobre cómo Dios, a través de Salomón, reveló la verdad. La sabiduría de Salomón, un don de Yahweh, se convirtió en el estándar para descubrir la verdad en una situación aparentemente imposible. Este escenario no es solo una exhibición de inteligencia humana, es una demostración de cómo la sabiduría de Dios puede cortar el engaño.